Bueno, en el inciso B vamos a considerar otra situación problemática, con otra información. Se plantea que al cruzar dos plantas que producen vainas rectas y tallo cilíndrico, se obtuvo la siguiente descendencia: 73 plantas con vainas rectas y tallos cilíndricos, 25 con vainas rectas y tallos angulares, 22 con vainas falcadas y tallos cilíndricos y 9 con vainas falcadas y tallos angulares. Con esta información planteé el genotipo de los padres. Bien, entonces volvamos a leer y nos habla de un cruzamiento entre dos plantas, ¿sí? Y nos dan los fenotipos. Dice que las dos plantas producen vainas rectas y tallos cilíndricos. Y con esos fenotipos, el único dato que tenemos de los progenitores, nos indica cómo es la descendencia. Esto es al revés de lo que vimos antes, que nos daban los padres y quería que le digamos cómo es la descendencia. Ahora nos da la descendencia y pretende que nosotros indiquemos cómo son los padres. Estamos trabajando con los mismos genes del inciso anterior, vamos a recordar cuál es dominante y cuál es recesivo, y también es conveniente escribir o remarcar la información que tenemos de la descendencia. Entonces ahora vamos a analizar y ver esta información. Dice que los padres, ¿qué sabemos? Que los padres tienen vainas rectas, los dos. O sea que para tener vainas rectas tienen seguro el alelo dominante para vaina en uno de sus genes, de sus alelos. Y con respecto al tallo es cilíndrico es dominante, entonces sabemos que también tienen uno de los alelos al estado dominante. ¿Sí? Plantea este cruzamiento. Y nosotros tenemos que decir, nos pide cómo es el genotipo de los padres. Nos faltaría completar cómo es el alelo que acompaña a cada uno de estos genes. Como datos tenemos la descendencia. Entonces, como estos genes ya sabemos que se agregan de manera independiente, vamos a analizar los caracteres por separado. Vamos a ver forma de vaina. Tenemos 73 individuos con vainas rectas y más 25 más con vainas rectas, ¿sí? Eso nos daría, y después ningún otro tiene vaina recta, nos daría un total de 98 individuos, ¿sí?, que tienen vaina recta. Y después con vainas falcadas tenemos 22 y 9 más, ¿sí? No me interesa mirar otro carácter, voy a mirar solamente un carácter. 22 más 9 serían 31 individuos que tienen vaina falcada. En total yo estoy trabajando 8 más 1, 9, 9 más 3, 12 con 129 individuos. ¿Se acuerdan que en el práctico anterior nosotros teníamos que estimar las proporciones, ¿sí? Y los sacábamos considerando cuántos del fenotipo que nos interesa tenemos con respecto al total. Si ustedes resuelven esta relación, esto les da 0,76. Y si la otra proporción de 31 sobre 129 les va a dar 0,24. Esto es aproximadamente, ¿sí?, 3/4 y esto es aproximadamente 1/4. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros esperábamos 3/4 de individuos con fenotipo dominante y 1/4 de individuos con fenotipo recesivo, ¿qué es lo que vemos cruzado? Bien, dos individuos heterocigotos. Entonces, esta relación nos permite establecer que ese es el genotipo que tienen los individuos con respecto al carácter forma de la vaina. Analicemos qué pasa con respecto al carácter de la sección del tallo. ¿Sí? Entonces contamos todos los que sean clase tallos cilíndricos. Tenemos 73 más 22 serían 95. ¿Sí? Y después tallos angulares tenemos 25 acá y 9 acá, serían 25 más 9, 34. Tendría que darnos lo mismo que 129, y si nosotros hacemos la relación de 95 sobre 129, esto da aproximadamente 0,75, y esta relación de 34 sobre 129 nos da aproximadamente 0,25, que es
como vimos recién, una relación de 3/4 a 1/4. ¿En qué casos nosotros teníamos estas proporciones fenotípicas? Cierto, cuando cruzamos heterocigota. Entonces ya resolvimos o estamos haciendo una propuesta de un fenotipo, de cómo es el cruzamiento. Estamos cruzando dos heterocigotas, ¿sí?, entre ellos. Bien, entonces ahora vamos a comprobar la hipótesis estadísticamente. Nuestra hipótesis plantea de que los progenitores son dihíbridos los dos. Entonces la vamos a enunciar como que los valores observados en los descendientes, que es el dato que nosotros tenemos, ajustan a los esperados a un cruzamiento entre dos dihíbridos, que también podemos decir que son dos heterocigotas para dos genes. Eso significa que la descendencia ajusta a una proporción de 9:3:3:1, es decir, 9 de 16 individuos muestran fenotipo dominante para los dos caracteres, 3 de 16 dominante y recesivo, 3 de 16 van a ser recesivo y dominante para el otro carácter, y 1/16 recesivo para las dos características. La hipótesis alternativa tiene que negar la hipótesis nula, entonces sería que los valores observados en la descendencia no ajustan a los esperados en un cruzamiento entre dos dihíbridos. Si recuerdan, nosotros para corroborar esa hipótesis usábamos una prueba de chi cuadrado y tenemos que construir una tabla de contingencia que tenía 4 columnas. En unas colocamos las clases fenotípicas, ¿sí? Son 4, 2 dominantes, dominante recesivo, recesivo dominante, doble recesivo. Tenemos que colocar los valores observados, ¿sí? Estos son, ¿se acuerdan? Que son los datos que tenemos en el enunciado del problema. Y aquí sí tenemos que hacer un cálculo de los valores esperados. Nosotros vimos en el video pasado que la esperanza se calcula como n por la probabilidad. N va a ser el total de individuos en este universo que estamos considerando. Y ojo, acá la probabilidad va a ser cuánto espero de cada una de las clases. Que sean dominantes para los dos caracteres es 9 de 16. Y así para cada una de las clases estimamos, ¿sí?, un valor esperado de esos fenotipos. Fíjense que la última clase, ¿sí?, nosotros la estimamos sumando estos 4 estimados, ¿sí?, y le restamos el total. Es decir, lo que queda van a corresponder a esta última clase. Y después calculamos los chi cuadrados para cada una de las clases y calculamos un chi cuadrado total, y con ese valor estimado nosotros tenemos que ir a la tabla de chi cuadrado. Para eso tenemos que saber con cuántos grados de libertad vamos a ingresar a la tabla. Fíjense que grados de libertad se calculan como número de clases menos 1. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 clases fenotípicas, menos 1 serían 3. Entonces tenemos que entrar por la tabla por 3 grados de libertad y dijimos que vamos a utilizar 0,05 la probabilidad. Nos da, ¿sí?, un chi cuadrado de tabla de 7,82. Como este valor, el calculado, es menor al de tabla, no rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto estaría bien nuestro planteo de que estamos cruzando dos individuos dihíbridos. Vamos a resolver el problema 18, que plantea que una especie emparentada con el poroto común es Phaseolus lunatus, conocido como poroto payar. En esta especie, el tipo de hoja está determinado por un gen con alelo S mayúscula que determina hoja compuesta y su alelo S minúscula que determina hoja simple, y otro gen Y que determina que la inflorescencia sea terminal o axilar. En los cruzamientos entre plantas dihíbridas de hoja compuesta con inflorescencia terminal por plantas de hojas simples y heterocigota con inflorescencia terminal, indique qué probabilidad de obtener plantas hay con genotipo S homocigota recesivo por heterocigota y con fenotipo dominante para las dos características. Entonces volvemos a leer. ¿Sí? Estamos hablando de un poroto, una especie de poroto, y en esa especie nos interesan dos características: el tipo de la hoja y el tipo de inflorescencia. El tipo de hoja está determinado por un gen
que tiene dos alelos, un alelo dominante que determina hoja compuesta y un alelo recesivo que determina que la hoja sea simple. Y el otro gen es el gen I, que determina el tipo de inflorescencia, dominante terminal, recesivo axilar. A la vez también nos da como dato que estamos planteando un cruzamiento entre plantas dihíbridas, o sea que son doble heterocigota. Para hoja, dominantes compuestas, así que si es heterocigota, ¿sí? El genotipo va a ser este, y con inflorescencia terminal, heterocigota, este es el genotipo. Y dice que lo cruza por plantas que tienen hojas simples, o sea que son homocigotas recesivas, por heterocigota para inflorescencia. Entonces este es el cruzamiento que estoy planteando. Y la incógnita, el problema a resolver es la probabilidad de este genotipo, que sea homocigota recesivo y heterocigota. Si vamos a considerar los genes por separado, consideremos primero el que determina el tipo de hoja. Si cruzamos heterocigota por homocigota recesivo, la probabilidad de que sean homocigotas recesivos va a ser de 1/2. Muy bien. Y además, yo quiero que me diga la probabilidad de que cuando hago este cruzamiento, el genotipo sea heterocigota. ¿Se acuerdan? Cuando cruzábamos heterocigota por heterocigota, la probabilidad de tener heterocigotos es 1/2. Entonces, como yo quiero las probabilidades, el valor de una probabilidad conjunta de estos dos genotipos, tengo que multiplicar las probabilidades de cada uno de estos genotipos, y entonces, si yo planteo este cruzamiento, la probabilidad de obtener individuos con este genotipo es de 1/4 o de un 25%. Entonces vamos a ver la última consigna, que me pide que considere o que obtenga la probabilidad de obtener fenotipos dominantes a partir de este cruzamiento. Entonces lo que estamos planteando de nuevo es analizar gen a gen. Si yo considero un cruzamiento para un gen considerando heterocigota por homocigota recesivo, la probabilidad de que sea heterocigota va a ser de 1/2. Y ahora estoy considerando el segundo carácter y donde el genotipo es heterocigota por heterocigota, la probabilidad de obtener fenotipos dominantes es 3/4. Entonces, la ocurrencia conjunta de estos dos caracteres al estado dominante depende del producto de la ocurrencia de cada uno de los caracteres, que sería 3 por 1, 3, y 4 por 2, 8. Entonces la probabilidad conjunta es de 3/8. Espero que les haya sido útil la presentación.